creemos en un Jesús porque la historia y el Jesús histórico lo fijan. Pero esta cuestión de Gog y Magog y esta cuestión del Apocalipsis, en esta segunda entrega, para hablarle de la genealogía de Herodes y poder entender esto de aquellas guerras antiguas, de aquellos reyes antiguos que sucedieron en el pasado, y poder analizar el palo de la cruz y todas esas cuestiones, o la madera de la cruz, tenemos que ver que eso pasó de una cultura ultra conservadora, ultra reservada, muy hermética, como es la raza del pueblo de Dios. Esta raza, sus costumbres son diferentes al que come chicharrón, morcillas ahí en el mercado de granos asoleadas y moscadas y con mosca, y una cantidad de cosas que hacen en soledad y toda esa vaina. Y chorizos y con carnes podridas que le echan colorante, ¿no? Esta es una raza distinta, por eso es un pueblo de Dios. Y así también aparece en la historia la ciudad de Roma. Nace el Señor en época de Tiberio, eso es una época en que hay un emperador en Roma, Tiberio. Y muere en época de otros en la historia, cuando es realmente la luna y todo lo que existe en la naturaleza de ese pueblo, todo es distinto. Por eso podemos hablar de que existen, e incluso en la Roma que está presente en ese momento, hasta sonetos hechos por Miguel Ángel, en piedra, mientras que en versos lo hizo Miguel de Cervantes, para así poder entender que en la época egipcia, en un sueño, José le dice al panadero, y este panadero es muerto en un palo, así como en la antigüedad existía. Pero todavía en la época de Jesús vienen ciertas cosas que hablaremos después. Ahora solo quiero decirles que existe una genealogía de los Herodes. Y decirles que hay muchos historiadores que afirman todas estas cosas, como Josefo. Ya mencionamos historiadores de Roma como Heródoto, ¿verdad?, que tiene libros, el cuarto libro, y usted sabe que te empezó a hablar de ciertas cosas de los temas pasados. Vemos que Josefo dice que Herodes murió no mucho después de un eclipse de luna. Un eclipse de luna que determinó que este hombre llamado Herodes, después de su presencia en la historia de Israel, él venía de los ammoneos. Dice que en esa época hubo un eclipse de luna, y antes de ese eclipse de luna se presentó una Pascua. No, que la Biblia no lo dice, bueno, no lo dice la Biblia, pero lo dice la misma gente de Israel, los historiadores, para poder entender todo, y eso sucede. Precisamente la genealogía de Herodes empieza antes de que exista un Cristo crucificado, sea en una cruz o sea en un palo. Porque es que cuando ya llega esto a la Septuaginta griega, ya la cosa se mira de otra manera, y cuando llega a esa Roma, a la cual Miguel de Cervantes Saavedra le canta y le dice: oh grande, oh poderosa, oh sacrosanta ciudad de Roma, a ti me inclino, devoto, humilde y nuevo peregrino, a quien admira ver belleza tanta. Tu vista, que a tu fama se adelanta, al ingenio suspende, aunque divino de aquel que a verte y adorarte vino, con tierno afecto y con desnudo planta. Con desnuda planta en la tierra de tu suelo, que contempló con la sangre de mártires mezclada. Y esto es reliquia universal de tu suelo. No hay parte en ti que no sirva de ejemplo de santidad, así como trazada de la ciudad de Dios al gran modelo Miguel de Cervantes Saavedra.
Vamos entonces a ir a este Herodes que aparece en la época de los Asmoneos, en el periodo intertestamentario, entre ese periodo de separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, que duró 420 años, que aquel pueblo no quería saber nada de ningún Dios, ni los mismos israelitas querían saber ya de su Dios. Por lo tanto, suceden en época de estos Herodes una cantidad de cosas y una genealogía, como la tuvo Jesús, que empieza con su nacimiento, que es ahí donde recibe y se encarna, y que habla Juan luego más tarde cuando ya descubre que él es el Hijo de Dios. Pero yo aquí quiero mencionar que las antigüedades judías, por ejemplo, cuando aparece el libro 17, el capítulo 6, sección 4, y capítulo 9, sección 3, dice que puesto que hubo un eclipse el 11 de marzo, estos son libros judíos, dicho por los historiadores judíos como Flavio Josefo, quien habla en antigüedades judías en su libro. Dice él que en marzo del año 4 a.C., que viene siendo el 13 de marzo según el calendario juliano, algunos han llegado a la conclusión de que este era el eclipse al que se hizo referencia a Josefo. Por otra parte, hubo un eclipse de luna en el año 1 a.C., unos 3 meses antes de la Pascua. Además, este eclipse fue total, mientras que del año 4 antes de la era cristiana fue solo parcial. El eclipse total del año 1 a.C. se produjo el 8 de enero, 10 de enero, según el calendario juliano, 18 días antes del día 2, llamado de Sebat en el calendario judío, y el día tradicional de la muerte de Herodes, otro eclipse parcial que ocurrió el 27 de diciembre del año 1 antes de la era cristiana, 29 de diciembre del calendario juliano. Podemos ver la cronología de los diferentes eclipses que han sucedido en Israel. Y podía mencionarles muchos y muchos más, pero para que vean que esto fue real, un historiador que habló sobre este Herodes, que tuvo mucho que ver con aquel hombre histórico llamado Jesús. Por eso en lógica y metafísica podemos situar a Jesús histórico como una verdad. El Cristo de la fe es el que ha sido tergiversado y utilizado a modo común y conveniencia. Por lo tanto, esta genealogía parcial de los Herodes comienza con un hombre llamado Antipatro I. Luego aparece su hijo Antipatro II. Y de este Antipatro II tenía una esposa llamada Cipros, su esposa. Y de ella, de esa esposa, nace Fasel, Herodes el Grande. Lo pueden leer en el libro de Mateo 2, 1 al 22 y Lucas 1, 5. Pero también nace un hombre llamado José. Y aparece otro hombre de esta esposa, de ese Herodes, ese Antipatro II, aparece un hombre llamado Feroras y una mujer, o sea, que tuvo este Antipatro, el cual viene siendo padre de Herodes el Grande. Tuvo Herodes el Grande una hermana llamada Salomé. Entonces los 4 hijos de Antipatro, por eso se llama la tetrarquía herodiana. Aquí comienza con Fasel, Herodes el Grande, José, Feroras, pero ellos vienen de Antipatro I y Antipatro II con una mujer llamada Cipros. Y de estos nombres propios de varón aparecen cada uno con esposas. Por ejemplo, la esposa de Herodes el Grande tuvo a Doris, tuvo a Marián I, un hijo que le dio que se llamó Aristóbulo, y tuvo a Cipros. Y con Doris tuvo a Antipatro, otro Antipatro que sería el tercero. También tuvo a una esposa llamada Marián II. Y su esposa también llamada Cleopatra de Jerusalén. Y tuvo otra mujer llamada Maltasé. Pero de Marián I, que tiene a Aristóbulo, y de Marián II, tiene a Herodes Filipo, que fue el primer marido de Herodías y hermano
de el que llamaron Herodes, rey de Calcis, más tarde. Tuvo también con Cleopatra, tuvo a Filipo, tetrarca de Iturea, Trancotil y distrito cercano, aparece en Lucas 3:1. Y también tuvo con otra esposa llamada Maltasé a Arquelao, que fue rey de Judea, más tarde en Narca, Mateo 2:23. Y con Maltasé tuvo a Antipas, que fue tetrarca de Galilea y Perea, conocido propiamente como rey segundo, marido de Herodias, quien era esposa de un hermano de él. Allá venía ya el incesto, la sinvergüenzura, entre estos gobiernos teocráticos de Israel. Y esto aparece, si a usted le parece mentira, puede ir a Mateo 14:1 al 12, Marcos 6:14 al 29, Lucas 3:1, 19 y 20, y en 13 capítulos, versículos 31, 32, y en el capítulo 23, versículos 6, 15, y también en el libro de los Hechos, en el 4, capítulo 27, versículo, y 13 capítulos, versículo 1. De tal manera que de estos hombres sale Agripa, rey de Palestina. Está en el libro de Hechos 12, 1, 6, 18, 20. Y de este Agripa, primero, aparece Agripa segundo, Marián tercera, Drusila y Berenice. Drusila es esposa de Félix, Hechos 24, 22. Pero Agripa segundo llegó a ser rey de Calcis. Más tarde se le dio el territorio que antiguamente había sido de Filipo. Recuerdan que hay cartas de Pablo a los filipenses. Ese filipenses es una tierra que se llama Filipo. Como aquí alguien que se llama Atlántico, el otro Magdalena, Filipo. Ahí vienen los filipenses, epístola a los filipenses. Y estos pueblos antiguos, por ejemplo, Filipo, ahí hay Agripa II, el tetrarca y otra zona. Aparece en el libro de Hechos, para no estar repitiendo lo mismo. Cristo viene ya, Cristo está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Entonces, Hechos 2, 25, Hechos 25, 13, Hechos 22, 27, Hechos 26, 1, 2 y Hechos 19, 32 le hablan de este Agripa II, quien proviene de una de las esposas de Herodes el Grande, quien tiene a Aristóbulo, luego tuvo a Alejandro Salancio, y de ahí aparece Herodes, rey del Calcis, y Agripa I, rey de Palestina, y Herodias, madre de Salomé. Por lo tanto, así continúa apareciendo hasta que aparece Agripa II, que fue el rey de Calcis, y en cambio con Marián III, aparece después Drusila, esposa de Félix, está en Hechos 24, 22, y Berenice, que fue la última que aparece aquí, Hechos 25, 13, 23, 28 y 30. Se puede decir que esta es la genealogía de Herodes el Grande, quien tuvo otras 5 esposas y 15 hijos en total, y todos provienen de Antipatro I, quien tiene a Antipatro II con su esposa Cifro. Se puede decir que es la genealogía de Herodes, y entonces ya estamos ahí a unos cuantos años para que aparezca el Mesías, en ese periodo intestamentario de 420 años de silencio entre el profeta Malaquías y Mateo. No habían sino el dominio de esta tetrarquía. Muere uno y va el otro, muere un conservador va otro, muere un liberal va el otro, muere no sé quién es el comunista va el otro comunista, y total que así era ya también en la política. Y ahí aparece el Hijo de Dios, el príncipe de paz, en épocas de Mateo, que ya son Nuevo Testamento. Ahora sí puedo meterme para que usted entienda el Apocalipsis y empezar a hablar de Gog y Magog en esta segunda entrega de este tema, que voy a extenderlo un poquito hasta el tercero, para concluir con ese libro de Apocalipsis hecho por un anciano
que no creía en Jesucristo o en Jesús, su primo. Porque decía, ¿cómo va a ser este man hijo de Eche? Este man salió ahora que es hijo de Dios. Pero después que él muere, 60, 70, entonces dicen y empiezan a crear una cantidad de cosas hasta una divinización. Y así se hace la famosa Biblia, que ya no se sabe a quién creer. Por lo tanto, puedo decir que God, como dije anteriormente, nadie sabe con certeza el significado de este nombre. Pero sin embargo, hay descendiendo, aparecen unos descendientes de un hombre llamado Rubén. Rubén fue uno de los primeros hijos de Jacob. Ojo, Rubén, hijo de Jacob. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y segundo, el nombre de God se halla en los capítulos 31, 38 y 39 del libro de Ezequiel. Ojo, del libro de Ezequiel. Donde se aplica a un caudillo de un salto o de una mentalidad, se puede decir, internacional, quien semejante a una tormenta contra el pueblo de Dios, ojo, no contra los cristianos, contra el pueblo de Dios, los israelitas. Históricamente estamos hablando, pero te digo que no hay que desprenderse de Jesús histórico para... Ya después el Cristo de la fe, ya después de muerto, cuando todo el mundo muere, es bueno, era el mejor padre, el mejor hijo, y no decía una mala palabra, nunca se acostó con una mujer, y etcétera, etcétera, porque era necesario para poder realmente entender su naturaleza metafísica y su poder, que lo relaciona. Por eso hablé de los eclipses y hablé de que solo si Dios se revela puede el hombre conocerlo. Decimos que él era el Padre hecho carne, como dicen los capítulos y versículos de Mateo, de todos los evangelios, sencillamente porque tiene un poder contra las fuerzas naturales. Lo vimos en las tormentas del mar de Galilea, cuando hablé hace poco que ya se conocían los eclipses y toda esa vaina. Ya también ya habían tormentas y huracanes y le ponían nombre, el Trilón, ¿se acuerdan? Por lo tanto, el ataque que este hombre ocurre después que Dios ha recogido a su pueblo de las naciones y lo ha devuelto a las montañas de Israel, previamente devastada debido a que moran en seguridad, sin ninguna señal visible de protección, y disfrutan de abundante prosperidad. God es atraído a lanzar un ataque malvado y furibundo contra ellos. Con este fin congrega un vasto ejército de muchas naciones, pero su ataque hace estallar la ira de Dios, lo que provoca una terrible derrota y destrucción de God. Ya God fue destruido por Dios en aquella época. Y de pronto el Juan del Apocalipsis trae esa cosa de coalición y entonces ya viene un enredapita, que tal, que Rusia, que tal, ya esos manes existieron, esos reyes en Sodoma, en Gomorra y en todos esos pueblos. Yo si quiere le doy los nombres de cada uno de esos reyes, los que habitaron en la próspera ciudad industrial de Sodoma y Gomorra, donde imagínate tú que se encontraban instrumentos para hacer bombas como la que le cayó. Algunos van a comprarla allá, era una ciudad próspera. Algunos van a comprar los materiales y fabricaron una, o la trajeron de otro planeta. Vamos a ver qué es esto. Tenemos entonces que God y toda su muchedumbre, hubieron bastantes muertos, sus cadáveres, ¿qué quiere decir cuando hay cadáveres que ya murieron? Llegan a ser alimento para los pájaros y las bestias, y sus huesos son enterrados en el valle al que después se llama el Valle de la Muchedumbre de God, literalmente Valle de Amon God. Y te la dejo ahí para la tercera parte en que termine esto, para decir que no nos podemos desprender ni del Jesús histórico ni de la historia, que fueron primero y después fue que vino el Cristo de la fe. 60, 70, 40 años después de muerto,
Pero sí podemos decir nosotros que existieron ya Capitolios en la antigüedad. Que para llegar al Capitolio de Roma se subía por la grande escalinata llamada Cardonata, construida con arreglo a los planos de Miguel Ángel para la entrada triunfal de Carlos V en el año de 1536. La estatua en bronce de cola de Rienzo es obra de un hombre llamado Mazzini y se yergue sobre un pedestal hecho con fragmentos antiguos para mostrar que el último de los tribunos romanos querría restablecer la república. Hoy ya se hablaba de república ya en esos tiempos. Todavía existe la República de Colombia. Continuaremos para que el profesor Ferreira pueda darle cabida a todos sus pensamientos y a lo que tiene en la cabeza cuando lee. Continuaremos en la próxima con tercera entrega de Gog y Magog, y hay unos que lo están esperando con la destrucción de Rusia o de los palestinos.